Bueno, vale, ya. Buen día, Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Pues, ¿saben qué? Es que no saqué mi Biblia, una disculpa. Sí, una disculpa. Esto vamos a comenzar. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Que tomen su Biblia y vayan conmigo al Salmo 13, por favor. Salmo 13, por favor. Salmo 13. ¿Listo? Vamos a empezar a leer. Vamos a leer de manera alternada. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro de mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Juntos cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a orar. Dios, Santo y Trino, elevamos nuestra oración porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, que tu Espíritu esté en este lugar, que tu Espíritu obre en este lugar, que tu Espíritu hable por medio de mí como expositor, y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón para recibir el mensaje de Dios en las Escrituras. Pedimos, Señor, que hablando en nuestro corazón, que quites la dureza de nosotros para escuchar el mensaje y que tu nombre sea glorificado. Queremos ser fieles a las Escrituras. Ayúdanos, Dios, a hablar correctamente y exponer lo que tu Espíritu por medio de los santos autores quisieron darnos. En el nombre de Cristo oramos y elevamos nuestra oración para tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Así, el Salmo 13 es un salmo de lamento, porque es conocido así. Bueno, el mismo género del salmo lo expresa, está expresando un clamor, un lamento en medio de la angustia. Existen diferentes salmos que se ubican en esta rama. Por ejemplo, el Salmo 22, que conectamos siempre con Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entre otros, y otros salmos expresan una tristeza profunda de parte del autor, una agonía sufriendo en ese momento. Es lo que el autor va a expresar alrededor de este salmo. El salmo lo encontramos dividido en 3 estrofas. La primera, recuerde que los salmos son poesía, pero poesía cantada, y como los cantos tienen versos. Entonces el primer verso se encuentra del versículo 1 al versículo 2. Lo notaremos, además, principalmente por las líneas de pensamiento que presenta. Es decir, inicia el salmista: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré consejos? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y ese verso es muy claro. El salmista empieza expresando en todo este primer verso un alejamiento del Señor. Luego el segundo verso se encuentra del versículo 3 al versículo 4. En base a las preguntas anteriores, el salmista dice: mira, Señor, respóndeme. Y esta idea continúa del 3 al 4 y hacemos un cambio a partir del versículo 5, donde encontraremos el énfasis de este salmo. Dice así: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. En estas 3 estrofas encontramos al salmista en una situación de dolor, de agonía, y es lo que busca expresar a su audiencia, y ahora lo examinaremos. Hay momentos en la vida en que la tristeza no se puede ocultar. Creo que todos estaremos de acuerdo, hemos pasado en algún momento donde nuestra tristeza es tal que nuestro rostro lo refleja. Es decir, no podemos fingir estar bien porque nuestra cara nos va a delatar. Van a decir: oye, ¿qué te pasa? Tú no eres así, tú piensas que estás bien.
Probablemente tu rostro refleja toda la agonía que vas cargando. Momentos en los que no basta una sonrisa ni una palabra de ánimo, porque lo que está pasando dentro de nosotros es realmente angustiante. Días en que el corazón se siente cansado y la mente se encuentra llena de preguntas y el alma parece no encontrar descanso. Tal vez lo más difícil es cuando en medio de esta angustia sentimos lo que el salmista expresa en este salmo, que el Señor está lejos de nosotros. Muchos creyentes han pasado por ahí, aunque no siempre lo van a decir. Estoy seguro que ninguno de ustedes dicen, ¿sabes qué? Me encuentro en un momento donde siento que el Señor está lejos de mí. Nadie lo dice. Tal vez en nuestro rostro se ve algo, pero nadie lo dice. Y en ese momento la Escritura nos muestra algo. Nos muestra que hombres, incluso como David, un hombre que es considerado aquel conforme al corazón de Dios, llegó a atravesar estos sentimientos. Atravesó profunda tristeza e incluso sentir que Dios se había apartado de él. Si leemos con atención es lo que nos muestra. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Te olvidarás de mí para siempre? Es lo que el salmista expresa. El Salmo 13 es precisamente eso. Es el clamor de un corazón angustiado desde su dolor pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo sufriré esta angustia? ¿Hasta cuándo llevaré este dolor dentro de mí? Y no es cualquier pregunta, es el clamor de alguien que ya no entiende lo que le está pasando, de alguien que se siente olvidado, que se siente rodeado, vencido por las circunstancias. Sin embargo, lo hermoso de este salmo es que no se queda ahí, no se queda en un lamento que el salmista expresa, no se queda en un hombre deprimido por sus circunstancias, no se queda ahí, avanza. Nos muestra que en medio del dolor algo cambia en el corazón de David, a quien se le atribuye este salmo. No porque la situación haya cambiado necesariamente, sino porque nos recuerda quién es Dios. Y al recordar su misericordia y su fidelidad y su carácter, su corazón encuentra un lugar donde descansar. Este salmo nos enseña que sí, podemos clamar desde la angustia, que podemos venir a Dios con preguntas, con lágrimas, incluso con esa sensación de abandono. Pero también nos muestra que ahí mismo, en esa oscuridad, podemos poner nuestra confianza en la misericordia del Señor. Hoy reflexionaremos en esta verdad, que en el día de la tristeza, cuando todo parece incierto, la misericordia de Dios sigue siendo segura. Y que aun cuando nuestra situación nos diga otra cosa, cuando las circunstancias apunten a algo que nosotros no podamos comprender, Él sigue siendo bueno y sigue siendo fiel a los que claman a Él. El título de este sermón es La misericordia del Señor en el día de la tristeza. Quiero que iniciemos, por favor, con lo que es el primer verso. Veámoslo, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? El salmista, según su contexto, se encuentra rodeado por sus enemigos. Está angustiado de muerte, elevando al Señor una plegaria con fuerte sentir de abandono, muy probablemente pensando que esta situación es causa de juicio de Dios. ¿Por qué? Porque su vocabulario indica eso. Leámoslo. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En este primer versículo utiliza estas palabras, que a lo mejor a primera vista no podemos entender qué es lo que habla, pero estas palabras que utiliza hacen un eco a Deuteronomio. ¿En qué momento? Deuteronomio, 31:17, dice así. Entonces mi ira se encenderá contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Es decir, estas preguntas desesperanzadoras surgen de ahí, hacen un eco con esto. El salmista está pensando que en esto que el Señor se apartó de él y ahora el Señor está ejerciendo un juicio contra él, apartando su presencia de él, muy probablemente por causa de desobediencia, así como había prometido que se apartaría de su pueblo en Deuteronomio cuando estos cayeran en pecado de idolatría. Por tanto, la declaración de David no nace desde cero, no nace queriéndola decir ahí, sino que ya tiene un precedente del por qué dice hasta cuándo. Hasta cuándo es lo que indica. El Señor me ha abandonado, el Señor está ejerciendo algún juicio sobre mí. Es lo que el salmista está pensando desde su contexto, desde la agonía que va pasando. Ahora, las
Las escrituras no nos dicen textualmente cuál es la situación exacta que David está pasando, como para sentirse tan angustiado que ha pensado que el Señor lo ha abandonado. No nos dicen en qué situación está. No, hay situaciones como las de David, como cuando es perseguido por Saúl, si recuerdan ese momento, o cuando está refugiándose en medio de los filisteos, o cuando es perseguido por Absalón. Absalón se rebela y tiene que huir del reino para salvar su vida. Solo nos revela que se encuentra angustiado porque sus enemigos se enseñorean de él. Y eso es lo que vemos, versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El salmista expresa esto. Se encuentra angustiado profundamente. Sus enemigos lo rodean. Intentémonos poner un segundo en sus zapatos. No hay una situación clara, repito. No hay una situación clara en la que se encuentre. Les compartiré de manera personal en base a lo que el texto señala donde creo. Repito, eso es de manera personal. No quiere decir que porque yo lo crea, en esa situación está el salmista. De manera personal, por el lenguaje que utiliza y sus declaraciones, tanto en el principio como en el final del Salmo, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Indicando una consecuencia por desobediencia, como las escrituras previamente habían revelado. Cuando leemos en Deuteronomio 28:15, dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos tus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y el 25 dice, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Es decir, como decía al principio, que se encuentra en esta situación, ya el salmista ya conocía que esto podría ser consecuencia de su pecado. Por esto yo creo que se encuentra en la última situación que mencioné, es decir, en la rebelión de Absalón, consecuencia de su pecado con Betsabé, situación que había sido profetizada por Natán en 2 Samuel 12. Sin embargo, aun si esto no es así, aun si esa no es la situación, que repito, de manera personal lo creo así, el sentir del salmista es claro. Siente que la presencia del Señor lo ha abandonado, que Dios está ejerciendo un juicio sobre él, que constantemente lo hace cargar con una profunda tristeza por la situación en la que se encuentra. Y por esto, sus enemigos ahora se están enseñoreando sobre él. ¿Sí podemos entender un poquito el por qué el salmista expresa esto? ¿Sí? ¿O no? Si están confundidos, puedo intentar explicarlo de manera más clara, ¿Vale? ¿Todos entendemos hasta aquí? Perfecto. Entonces, es en esta situación que el salmista expresa en esa agonía y dice ya en el 3 y el 4, en la segunda estrofa, eleva el salmista un clamor por la ayuda del Señor. Es decir, después de esta angustia que no entiende, ahora dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El salmista está expresando un miedo que lo está rodeando. En este caso, miedo a morir, un miedo a que sus enemigos, además de revencer sobre él, acaben con su vida. Este es el temor que el salmista tiene. Dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Es decir, en la situación que el salmista se encuentra, además dice, alumbra mis ojos, indica que no tiene, es decir, como que no está viendo una esperanza clara. ¿Se entiende esto? Entonces es aquí donde eleva su clamor al Señor. Es aquí donde clama que el Señor guarde su vida, que el Señor le responda, porque no tiene a dónde más clamar. Piensen en esto, está rodeado. En la situación en la que se encuentre, está rodeado y en cualquier lado pueden acabar con su vida. Es una agonía a muerte, es una agonía profunda que probablemente o no hemos expresado, pero tal vez sí hemos expresado algo similar. Piensen en la situación más difícil que han tenido. Piensen en esa situación. En este caso él piensa que es por un juicio, pero piensen en una situación difícil. Una situación donde no vean salida. Desde tal vez la más sencilla. Imagínense, no sé, esa deuda que ves imposible. O imagínate
esa pérdida que has visto y que ha dolido ya y hasta el día de hoy carcome a tu alma. Imaginen esa angustia. Es eso lo que el salmista siente. Siente que la presencia del Señor está lejos de él. El salmista no tiene respuesta. No ve una esperanza. No ve nada que le pueda ayudar. Sin embargo, es ahí donde eleva su oración. Donde clama al Señor, porque el Señor es el único que nos puede responder. Es el único que va a escuchar su clamor. Aún en el día más triste, en el día más desesperanzador, aún en la situación más grave en la que te encuentres, aún cualquier sea tu situación, por causa de tu pecado, o sea una prueba, o sea cualquier aflicción que estés enfrentando, el Señor escuchará. El Señor clama porque solo Dios nos escuchará. Solo Dios mostrará su compasión hacia nosotros. Esto lo vemos. Esto lo que hace en el versículo 3 y 4 es un clamor por salvación, porque guarde su vida. Y luego en el 3 notamos algo más. Dice el 5 y el 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Quiero que notemos esta parte. En el inicio del Salmo, el salmista está perdido. El salmista muestra una desesperanza horrible. Imagínense, siente que la presencia del Señor no está con él. Pero aún ahora, de pasar de esa desesperanza, en el final vemos un contraste totalmente diferente. Dice, yo confío en tu misericordia. La estrofa final de este salmo es clave. Aquí encontramos el énfasis de esta porción de las Escrituras. Que confiemos en la misericordia de Dios, quien, como la Reina Valera contemporánea nos traduce, siempre busca nuestro bien. Gracias, hermano. Perdón, yo respondí 2 años después. El versículo 5 y 6 nos muestra esto. Podemos confiar en su misericordia. En este caso, David, el salmista, muestra eso, que él confía en esa misericordia del Señor. Que confía que solamente apela a esa misericordia que ya antes había ejercido. La palabra misericordia en el hebreo Geset. Esta palabra indica bondad o piedad de quien la ejerce, según el diccionario interlineal. La definición en Reina Valera también indica amor, benevolencia, benignidad, consuelo, favor, fidelidad, gracia. La razón por la que David dice que confía en su misericordia es porque empieza a apelar a aquello que el Señor había hecho antes. Cuando el Señor mostró su benevolencia, la benevolencia es la disposición habitual y firme voluntad de querer buscar el bien hacia los demás. Y también busca su benignidad, que es la virtud que detona una disposición natural hacia la compasión. David, sabiendo que esto es Dios, alguien quien naturalmente muestra su misericordia porque este es Él. Este es su carácter, Él es misericordioso y a eso David apela. A la misericordia que le había mostrado en situaciones anteriores. Les repito, si es que se encuentra en esa situación con Absalón, cuando éste es perseguido por Absalón, que Absalón se rebela y David tiene que salir de la ciudad para guardar su vida, si es que se encuentra en esta situación, es muy probable que David apelara a situaciones como cuando él era pastor de ovejas, cuando el Señor lo guardó de animales, cuando lo guardó en el enfrentamiento con Goliat y sus múltiples batallas. David apela a eso porque sabe quién es el Señor. El salmista tiene claro, antes de ser librado de su situación, antes de poder ver una esperanza visible de su victoria sobre sus enemigos, el salmista ya sabe que el Señor es misericordioso. Sabe que el Señor lo llenará de favores, como vemos al final, que lo salvará, que librará su vida y que mostrará su amor como antes lo había hecho ya. Dios es su esperanza, Él es su descanso. Él es en quien puede depositar su confianza sabiendo que actuará según su naturaleza, como dicen Números
14:18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Alrededor del Salmo es lo que David está apelando. Eso eres tú, Dios. Eso eres tú conmigo. Eso tú has mostrado conmigo antes. Eso me mostraste cuando estaba con las bestias entre las ovejas, cuando me salvaste del gigante. Eso mostró Dios su misericordia y guardó su vida. Eso mostró Dios cuando David pecó y no lo aniquiló. El Señor mostró su misericordia, siempre ha mostrado su misericordia, y a eso David está apelando. Mientras el salmista dice al Señor: yo estoy confiando desde ya, desde antes que esto termine, en que tú mostrarás tu misericordia, pues ese eres tú. Ese eres tú, Señor. Tú me vas a mostrar tu misericordia, porque esa es tu naturaleza, es lo que tú eres hacia tu pueblo. Mientras David se encuentra en esas profundidades de su tristeza, probablemente lamentándose por aquello que lo llevó a esa situación, y por si fuera poco, temiendo por su vida, sus palabras nos reflejan la gran confianza que tenía depositado en el Señor. Pero yo en tu misericordia he confiado, es lo que nos dice el Salmo. Esa es la declaración del salmista que nos revela la seguridad en el actuar de Dios. Entonces el salmista durante esta sección apela a la misericordia que el Señor le había mostrado. Qué sorprendente contraste, ¿no? Es increíble cuando vemos cómo inicia David lamentándose, ahora cómo está apelando a esa misericordia que el Señor le había mostrado. No concluyendo de este modo, sino haciendo otra declaración. Además de decir que confía en esa misericordia, dice lo siguiente: cantaré, a Jehová porque me ha hecho bien, dice la Reina Valera 1960. Pero la Reina Valera contemporánea dice: cantaré alabanzas al Señor porque me ha hecho bien. Es decir, el Señor, en la Reina Valera contemporánea dice: porque siempre buscas mi bien. Entonces el salmista dice, sabe esto, que el Señor siempre estará buscando guardarlo, estará mostrándole su misericordia. Es a lo que está apelando. Se regocija así en su situación, acto que no parecía al inicio del Salmo, descansando ahora en el Señor, que Él actuará conforme a su voluntad y para su bien. En eso David confía. Es lo que nos muestra. En que aún en la tristeza, aún en esa agonía, aún en lo que lo rodea, Él confía en el Señor. Y Él sabe que actuará, porque Él es bueno. Es de este mismo modo en que nosotros podemos sentirnos cuando pasamos por situaciones angustiantes en nuestra vida. Cuando no podemos ver esperanza en nuestras tribulaciones, en pruebas o en nuestro castigo a causa de nuestro pecado, y sentimos que el Señor se ha apartado de nosotros, que su presencia no está con nosotros. Es en esos momentos que debemos clamar al Señor. Es en ese momento que debemos recordar, que debemos traer a la memoria su gran misericordia con que nos amó, como así regocijarnos en su voluntad, sabiendo que, como el salmista nos dice, siempre busca nuestro bien. Podemos descansar en Él porque Él actuará por su misericordia y en nuestro favor. Recordando que ahora el Señor está con nosotros y podemos acercarnos confiadamente hacia Él. Y actuará en cada situación en la que nos encontremos. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el Señor, solo en el Señor, podemos encontrar misericordia y salvación. Aún en la aflicción más grave que te encuentres, en el Señor encontrarás auxilio y rescate. Sea cual sea tu situación, hermano, sea cual sea, podrás encontrar. Así como David apeló a esa misericordia, nosotros podemos confiar en su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ya nos la ha mostrado. ¿Cuándo nos mostró el Señor su misericordia? El día que nos salvó. El día que nos salvó, Dios no tenía ningún compromiso con nosotros para salvarnos. Eso es su misericordia. Sin merecerlo nos salvó, nos dio su gracia. Y recordando que Él ya nos ha mostrado esa misericordia, podemos confiar en Él. En nuestras aflicciones, en nuestra tristeza, acerquémonos
con confianza a Él y gocémonos en nuestras aflicciones como el salmista lo hace. Gocémonos en eso, porque el Señor es bueno para mostrarnos su favor. Eso hace con nosotros, con sus hijos amados, nos mostrará su misericordia infinidad de veces, porque es bueno. Y para aquellos que no han entregado al Señor sus vidas, para aquel que no pertenece al Señor, al que no pertenece al Señor, no hay consuelo. No hay descanso en medio de las tribulaciones, porque el Señor es quien la da. Si tú no perteneces al Señor, el Señor no te va a dar ese consuelo. Sin embargo, puedes encontrar la dicha que hoy nosotros, sus amados en Cristo, los salvados, que encontramos misericordia, tú puedes encontrarla, amigo, que no has reconocido al Señor. Es Cristo quien puede salvarte y mostrarte la misericordia que nos mostró un día al salvarnos, para que hoy puedas descansar en Él, para que cada día de tu vida, en cada tristeza, confíes en Él. Entonces, un gusto. Es un salmo más cortito. Entonces, agradezco que escucharan y espero en el Señor que este salmo haya sido edificación para ustedes y que puedan recordar que el Señor ha sido bueno con nosotros, que lo fue una vez y que lo seguirá haciendo. Es un gusto. Que Dios les bendiga. Dejo lugar a nuestro pastor. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para orar. Gracias a Dios por su palabra en este primer mensaje, ¿verdad? Que nos